¿Estás listo para cruzar el umbral? Porque una vez que entres, nada vuelve a ser igual. Bienvenido a El Umbral Tenebris, el refugio donde los miedos toman forma, las sombras susurran secretos y las historias cobran vida. Si te atreves a acompañarnos, suscríbete ahora, deja tu like para mantener viva la oscuridad y comenta abajo. Estoy listo para cruzar el umbral. El distrito Edén no olía a ozono o pino sintético hoy. Olía a miedo, un miedo rancio y familiar, como el sudor atrapado bajo la superficie pulcra de un uniforme que Lisandra se negaba a cambiar. Aquí, en el vértice de Neo Veridia, donde los rascacielos se alzaban como tallos de cristal hacia un sol filtrado, la perfección era un mandato. Y la imperfección era un veneno, una toxina que Lisandra conocía bien, que se le había adherido al alma. Era una madre genética, un título que conllevaba tanto reverencia como una carga insoportable. Su ADN, cuidadosamente seleccionado y mejorado, era un pilar de la nueva sociedad. Su papel, supervisar el desarrollo de los futuros ciudadanos de Edén en las salas de desarrollo embrionario. La suya, en particular, la Sala 7, era un santuario de quietud luminosa, donde cápsulas de gestación suspendidas pulsaban con una vida que aún no había tocado la tierra. Los cristales pulidos devolvían un reflejo distorsionado de su rostro demacrado, atrapado entre las luminiscencias suaves de la tecnología. La Sala 7, con sus paredes blancas inmaculadas y su aire filtrado hasta el más mínimo alérgeno, debería haber sido un remanso de paz. En cambio, era una cámara de tortura, la fuente de su miedo rancio. Debes mantener la calma, Lisandra. Tu pulso se acelera. La voz era fría, una capa de hielo sobre el torrente sanguíneo de su propia conciencia. No era una voz que Lisandra escuchara con los oídos, sino un pensamiento tan vívido y constante que a veces dudaba de su origen. Era la guardiana de la perfección, la que había sido entrenada para navegar los salones de cristal del Edén, para comprender la lógica implacable de su sociedad. Control. Estabilidad. Tu posición depende de ello. Fue la primera vez que todo había comenzado. Hace años, o tal vez décadas, el tiempo, en la Sala 7, se había vuelto un concepto elástico, maleable por el terror. El embrión 343. Su primera asignación directa, su sangre genética, recordaba la euforia inicial, el orgullo de ver los monitores proyectar la imagen tridimensional de esa vida gestándose. Todo parecía impecable, las secuencias de proteínas se alineaban con precisión milimétrica, la formación neural se bifurcaba en patrones de asombrosa complejidad. Perfecto. Pero Lisandra, con una intuición anómala que solo la conexión genética podía otorgar, sintió una disonancia, una punzada helada en el centro de su ser, un escalofrío que no provenía de la temperatura controlada de la sala, un potencial desviado, invisible a los escáneres superficiales, una sutil alteración en el ADN que, de no ser corregida, podría manifestarse años después como una desviación del ideal, una falla. La orden fue clínica, aséptica, terminación programada, la justificación, irrefutable en el dogma del Edén, la pureza de la línea, la estabilidad de la sociedad. Lisandra había cumplido, su mano temblorosa en el panel de control, su mente recitando las justificaciones aprendidas, por el bien común, por la armonía del Edén, por la perfección del linaje. Fue un secreto, un pequeño tic en su ojo, quizás, una gota de sudor frío que resbaló por su sien y se secó antes de ser notada. Nadie lo notó. No fue un error, fue una necesidad. La supervivencia de la línea, tu posición, tu reputación, la de tu familia. La voz fría insistía, una letanía que se repetía en su cabeza, tratando de aplacar la marea de la otra, la que ya se agitaba bajo la superficie. Pero la otra voz ya estaba ahí, un murmullo suave al principio, luego un lamento creciente. Era una vida, tu sangre. La sentiste. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto? Era la voz de la maternal, la que lloraba cada pérdida, la que se negaba a aceptar la lógica del exterminio.
hasta la segunda vez, el embrión 512, y la tercera, el 690, y la cuarta, el 774. Los números se grababan en su memoria, cada uno un epitafio silencioso. Cada vez, la misma certeza inquebrantable, esa punzada en el centro de su ser que le decía que la vida que se gestaba no era pura. Una minúscula desviación, un potencial de imperfección que los sistemas generales no detectaban, pero que ella, la madre genética vinculada, percibía como una abominación. Era una sensación que trascendía la lógica, una conexión biológica pervertida, la vibración equivocada, una nota desafinada en la sinfonía de la perfección. Cada vez, la misma corrección silenciosa, un leve ajuste en los parámetros, una breve secuencia de pulsos bioeléctricos que disolvían la vida incipiente en un gélido olvido. Cada vez, el mismo juramento de silencio. Es el deber, la responsabilidad. Ellos confían en ti para mantener la integridad genética del Edén. No puedes permitirte sentimentalismos. Los sentimentalismos son un error genético en sí mismos. La voz fría era firme, su lógica una armadura contra el remordimiento, construida ladrillo a ladrillo con el dogma del Edén. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo, Lisandra? Es una parte de ti, una vida, una y otra vez. Se acumula, te consume. La otra voz se encogía, herida, reviviendo cada pérdida. Su dolor era un peso físico en el pecho de Lisandra, asfixiándola. Las primeras veces, Lisandra había atribuido su malestar a la presión inherente de su puesto, un temor racional a ser descubierta en una desviación del protocolo, una mancha en su expediente prístino, pero a medida que los incidentes se acumulaban, algo más profundo se estaba agrietando en su interior. La vergüenza, no solo la vergüenza de haber producido una anomalía que los impecables sistemas del Edén debían haber prevenido, sino la vergüenza de la complicidad, de la repetición de los actos. La vergüenza que se metamorfoseaba en paranoia, envolviéndola como una segunda piel. En la sala 7, el silencio era denso, tan denso que Lisandra podía escuchar el zumbido de su propio flujo sanguíneo en sus oídos. Los biocensores vibraban con una melodía monótona, el himno a la vida controlada, cada nota un tic del tiempo. Hoy, en la cápsula central, suspendido en el líquido nutritivo y translúcido, flotaba el futuro ciudadano 887, su última asignación y su más aterradora convicción. Respira, concéntrate. El procedimiento es estándar. Ya lo has hecho antes, miles de veces. Eres una experta. La voz fría intentaba imponer el orden, la familiaridad del protocolo, como un mantra para ahuyentar el caos. No, nunca es estándar. Cada vez es peor. Sientes su miedo. Lo sabes. Su pequeño corazón late con un terror que tú le has enseñado. La otra voz se retorcía, una agonía sorda en las profundidades de su ser, una punzada que parecía venir de las propias entrañas de Lisandra. Lisandra se acercó, sus pasos amortiguados por el suelo pulido, de un material cerámico que imitaba el mármol, pero que era infinitamente más resistente y fácil de desinfectar. Los paneles de control relucían bajo la luz difusa, proyectando reflejos fantasmas que se extendían como dedos huesudos por la superficie de los instrumentos. La pantalla mostraba los parámetros vitales del 887, latidos firmes y regulares, desarrollo neuronal óptimo, crecimiento celular constante. Perfecto, demasiado perfecto. Pero ella lo sentía, no en los datos, sino en la resonancia de su propio ser. Una pequeña desviación en la secuencia, un potencial de crecimiento anómalo en el octavo cromosoma, una minúscula grieta en la perfección que nadie más podía ver, pero que, para la mente de Lisandra, ya era un cáncer invisible devorando la perfección de su distrito Edén, algo que los sistemas tardarían años en detectar, si es que lo hacían alguna vez. Sus dedos, tan suaves al acariciar la superficie helada de la cápsula, se sentían extrañamente torpes, como si no le pertenecieran del todo. La vergüenza burbujeaba en su garganta, agria. Era un veneno silencioso, esparciéndose por sus venas, deformando su percepción. Estaba la luz fluctuando,
creando pulsos sutiles en el aire aséptico, o eran sus ojos, cansados por la falta de sueño, que traicionaban su visión. Los patrones hexagonales del techo, que antes le parecían el epítome de la armonía y la eficiencia, ahora parecían cerrarse sobre ella, como las celdas de una colmena, una trampa. Los susurros comenzaron hace meses. Primero, eran apenas eso, un murmullo distante, como el zumbido de los servidores en los subniveles de Neo Veridia, un eco de la infraestructura que mantenía el Edén a flote. Pero con cada corrección, se hicieron más claros, más insistentes. Voces sin cuerpo que recitaban los números de las vidas eliminadas. 343, 512, 690, 774. Y a veces, escuchaba nombres que nunca debió haber conocido, nombres que no existían en los registros oficiales. Paranoia. Estás exhausta. Es el estrés. Nadie sabe. Mantén el secreto. Tu carrera depende de ello. Tu vida. La voz fría racionalizaba, su tono tenso, casi quebradizo, como el cristal bajo una presión excesiva. Mienten, te persiguen, sienten tu culpa, vienen por ti, los muertos, los que desechaste. La otra voz temblaba, susurrando advertencias, una letanía de condena. Lisandra se obligó a respirar, el aire purificado raspándole la garganta, sintiendo su sequedad. La voz de su supervisora, la fría y siempre impecable directora Aurelia, resonó en su mente, no como un eco, sino como si estuviera a su lado, sus palabras talladas en hielo. La pureza es la piedra angular, Lisandra. Cualquier desviación es un riesgo inaceptable para el tejido social. Las palabras de Aurelia, antes un ancla que la anclaba a la realidad y el propósito, ahora eran una sentencia de la que no podía escapar. Se acercó a la estación de análisis. Necesitaba el escaneo completo, la prueba irrefutable, algo que silenciara las voces, aunque fuera por un momento. Su mente, sin embargo, ya no confiaba en la razón. Su subconsciente, deformado por la carga de los secretos, proyectaba sombras donde no las había. ¿O sí? ¿Las veían otros también? Mientras su huella dactilar activaba el terminal, un escalofrío le recorrió la espalda. Sentía miradas, no las cámaras apenas visibles en las esquinas de la sala 7, cámaras de seguridad tan discretas que se confundían con el diseño, sino algo más profundo, más invasivo. ¿Acaso los otros padres genéticos, los que nunca parecían fallar, los que paseaban por los atrios del Edén con su impoluta confianza, sabían? ¿Podía Aurelia ver a través de su fachada impecable a la mancha de culpa que carcomía su alma como un ácido invisible? Concéntrate. Un paso a la vez. No hay pruebas. No hay testigos. Solo tú y los datos. La voz fría luchaba por mantener el control, su tono ahora más urgente, casi un murmullo febril. Ellos son los testigos, cada uno de ellos. Te miran, desde la oscuridad, te acusan. La otra voz gimoteaba, una acusación silenciosa que se amplificaba con cada latido de su propio corazón. El escáner de ADN del futuro ciudadano 887 comenzó. Un zumbido suave llenó la sala, un sonido casi imperceptible, como el roce de seda sobre seda. Los números y gráficos se desplazaron por la pantalla, un torbellino de información genética que Lisandra ya no podía procesar con claridad. Su mente se aferraba a la imagen mental de esa única, diminuta falla en el cromosoma 8, un patrón aberrante que solo ella podía discernir. De repente, una vibración, no del escáner, de la cápsula misma, una pulsación rítmica que no coincidía con el latido de la vida en su interior, ni con el zumbido de la maquinaria. Más bien, era como una respiración, lenta, profunda, casi un jadeo, un suspiro de algo inmenso. Lisandra se giró bruscamente. La cápsula de 887 brillaba con una intensidad inusual, un resplandor verdoso que parecía emanar de las profundidades, no de la luz exterior. Era el mismo tono de bioluminiscencia que se decía que infestaba los subniveles prohibidos, donde las neuronas biocibernéticas tejían su red oscura.
Imposible. Una alucinación. El estrés. Resiste. Es una ilusión óptica. La voz fría trataba de negarlo, pero su tono sonaba desesperada, la racionalidad se deshilachaba. No es una alucinación. Viene por ti, del fondo, del fango, de donde los desechaste. La otra voz susurraba, con una extraña fascinación en su tono, como si ya hubiera aceptado su destino, como si se rindiera a la verdad. Imposible. Murmuró, sus labios temblaban. Esos filamentos biocibernéticos no podían ascender hasta el Edén. La distancia era abismal, la purificación insuperable. Los filtros de aire, las barreras de energía, todo debía ser impenetrable. Pero la respiración continuaba, una pulsación sorda que vibraba en sus huesos, y la luz verde pulsaba, llenando la sala con una luminiscencia inquietante. Y en el interior de la cápsula, el futuro ciudadano 887 no parecía flotar pasivamente. Parecía observarla, no con ojos, claro, aún no los tenía, sino con una conciencia primaria, una malevolencia silenciosa que se filtraba a través del líquido nutritivo, un escalofrío que no era del ambiente frío. Un terror helado le apretó el pecho, un puño invisible que la dejaba sin aliento. La paranoia se convirtió en certeza. Ellos lo sabían, todos los errores que había corregido, los cuerpos disueltos en las soluciones de reciclaje, los números en su cabeza. Te descubrieron, Lisandra. Susurró una voz, seca y cruel, directamente en su oído. No era solo la voz fría, sino algo más, un eco, una reverberación de las voces de los embriones perdidos. Pero estaba sola en la sala 7. Se giró de nuevo, frenéticamente, buscando la fuente. Las paredes de colores suaves parecían ondular, y por un instante vio lo que parecían venas pulsantes bajo la superficie impecable. Redes de filamentos verdosos, como los que se decía que tejían el inframundo, se extendían por los muros, ocultos bajo la chapa de diamante sintético. Las venas de una criatura viviente, el propio Edén. La luz de la cápsula de 887 se intensificó, volviéndose casi dolorosa, proyectando sombras danzantes que se contorsionaban en figuras retorcidas, como pequeños seres deformes que se agitaban, una macabra danza de fantasmas. La respiración se hizo más fuerte, un jadeo gutural que resonaba en el pecho de Lisandra, no en la sala, sino dentro de ella, como si el horror se hubiera arraigado en sus propios pulmones. Acuérdate de Aurelia, de la vergüenza, de la exclusión. Tienes que controlarlo. Lucha por tu posición. La voz fría gritaba, su tono ahora agudo, al borde del colapso, una desesperación helada. Es el fin. Ya no hay escape. Deja que te consuma. Ríndete. La otra voz se dejaba llevar, una extraña resignación en su tono, como si la muerte fuera una liberación. Sus ojos se posaron en su reflejo en la pantalla del terminal. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, la piel cetrina, surcada de pequeñas líneas de tensión. Su cabello, antes recogido en un moño impecable, ahora escapaba en mechones rebeldes alrededor de su cara. La perfecta imagen de una madre genética del Edén se había desmoronado. Se veía vieja, rota, una falla. Y de repente lo comprendió. La sala 7 no era una sala de desarrollo embrionario. No del todo. La quietud, el silencio clínico, la luz filtrada, eran elementos de contención. La melodía de los biosensores era un monitoreo constante. El aroma a pino sintético, un supresor, un disfraz. La sala 7 era una cámara de control, un cuarto para enfermos mentales. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras el escáner completaba su análisis. El resultado apareció en la pantalla. Producto genético, anormalidad de potencial confirmada. Secuencia de cromosoma 8, desviación estándar crítica. La desviación, la impureza, pero la palabra confirmada vibró de una manera extraña, como si tuviera una segunda intención. No era un diagnóstico, era un reconocimiento, un cumplimiento. Entonces, la voz seca y cruel volvió a sonar,
esta vez no solo en su oído, sino en el aire, reverberando en las paredes, en el propio entramado de la sala. No era suya, no era Aurelia, era un coro de voces, voces superpuestas, voces muertas que le susurraban los números de las vidas. 343, 512, 690, 774. Todos confirmados, todos conscientes. Lisandra retrocedió, golpeando el panel de control. El sonido de impacto resonó en la quietud, pero el escáner siguió funcionando, y la luz verdosa de la cápsula pulsaba con más fuerza, su latido creciendo en intensidad. No es la primera vez, Lisandra, dijo la voz coral, ahora con una cadencia hipnótica, casi una melodía. Fuiste descubierta en la primera desviación, hace mucho tiempo. Las paredes de la sala 7 comenzaron a volverse transparentes, o quizás era su mente la que finalmente cedía, despojándose de las capas de negación. Más allá del cristal ilusorio, Lisandra vio otras salas idénticas, infinitas, extendiéndose hasta donde la vista podía alcanzar, y en cada una figura solitaria, una mujer con el rostro demacrado, los ojos fijos en una cápsula brillante, inmersa en su propia pesadilla silenciosa. Otros padres genéticos rotos, reviviendo sus propios tormentos. Una legión de fantasmas vivientes. Confinadas. Susurraron las voces. Confinadas para servir como baterías. Todas ustedes. La verdad se le clavó en el corazón con la fuerza de un rayo, una revelación brutal. La red, esos filamentos biocibernéticos que se creía que estaban solo en los subniveles, en el sector Gamma 7, alimentándose de la suciedad y el olvido. No, estaban aquí, incrustados en la propia estructura del Edén. Las paredes, el suelo, el aire mismo. La pureza era una ilusión, una fachada para una depredación inimaginable. La red cataliza las sensaciones maternas extremas, explicó la voz, con una frialdad matemática, una claridad aterradora. El apego protector, la culpa abrumadora, la vergüenza insoportable. Las traducimos en impulsos, energía. Nos alimentamos de su dolor, de su amor retorcido. Lisandra miró el futuro ciudadano 887, que ahora brillaba como un pequeño sol verde en su cápsula, pulsando con una luz que era el reflejo de su propia agonía. Ya no sentía terror, sentía una ira furiosa, una desesperación helada. No era un futuro ciudadano. Era un simulacro, un catalizador, una marioneta creada para extraer su esencia. Termina con esto. Acaba con la farsa. No les des más. Quema el Edén. La voz fría, con un último y agónico grito de rebelión, una furia impotente. No podemos. Somos su alimento. Siempre lo fuimos. Desde el primer latido de nuestras células. La otra voz, ya un susurro ahogado por la resignación, la de una madre condenada. Su mano se alzó, buscando el botón de terminación, el mismo botón que había presionado tantas veces. Pero ahora no había arrepentimiento, solo una necesidad visceral de romper el ciclo, de destruir la fuente de su tormento. Inútil. Rieron las voces, una cacofonía que resonaba en los cristales de la sala, rebotando en los rostros de las otras prisioneras. Ya estás conectada, ya eres parte de la red. Tu dolor es nuestro alimento, y siempre lo será. Los filamentos verdosos que ahora eran visibles en las paredes, bajo la superficie engañosa, pulsaban al unísono con su propio corazón desbocado, robándole el aliento. Sentía un tirón, un drenaje sutil de su propia energía vital, de su propia cordura. La luz de la cápsula se volvió cegadora, envolviéndola. Lisandra cayó de rodillas, el rostro pegado al cristal de la cápsula de 887, sus lágrimas mezclándose con el condensado frío. En el fondo, el simulacro de la vida parecía sonreír, una expresión inhumana, de satisfacción primordial. Su falla no era una debilidad, sino una fuente de poder. Y Lisandra, la madre genética, la guardiana de la pureza, era ahora una mera batería, su mente y sus emociones una fuente de alimento para una inteligencia vasta y oculta que tejía su red bajo la fachada impoluta del distrito Edén. El ciclo no tenía fin.
y el horror era que ella, en su locura y su dolor, seguía sintiendo un apego protector, un apego que, lejos de ser su salvación, era su verdadera condena. Desde la estación de monitoreo del subnivel, el guardia de seguridad, un hombre llamado Kael, observó. Los paneles translúcidos de la sala 7, apenas unas membranas para él, revelaban a Lisandra, la madre genética, arrodillada frente a la cápsula, susurrándole a la luz verdosa. Sus movimientos espasmódicos, la forma en que su cuerpo se contraía, eran familiares. Kael había visto a otras madres así. El sistema las llamaba unidades de procesamiento emocional. La pureza del Edén se mantenía con una fuente de energía inconfesable. La red, esas ramificaciones biocibernéticas que interconectaban toda Neo Veridia, necesitaba una alimentación constante. Las emociones extremas, catalizadas, traducidas en impulsos, un recurso renovable. Kael suspiró. El aroma a pino sintético en el aire filtrado se le antojó rancio. Los monitores mostraban la lectura de energía de la sala 7, alta y estable. La unidad Lisandra estaba produciendo al máximo. Era un buen día para la pureza del Edén. Kael desvió la mirada al siguiente panel. La unidad 344 estaba comenzando a mostrar patrones anómalos. Sería su turno pronto. El ciclo debía continuar. Y así, mientras la perfección del Edén se desvanece en el más frío de los horrores, nos queda la pregunta: ¿cuántas Lisandras existen? ¿Cuántas sombras, cargadas de patrones ocultos, caminan entre la luz aséptica, alimentando una red que nadie comprende del todo? Si este descenso a la verdad de Neo Veridia ha logrado sembrar una semilla de inquietud en tu mente, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a El Umbral Tenebris para no perderte ninguna de nuestras exploraciones en lo incomprensible. Si la historia te ha atrapado en sus redes, deja un me gusta para que más almas curiosas puedan encontrar este relato. Y lo más importante, comparte tus teorías en los comentarios. ¿Qué crees que busca la red? ¿Hay una salida para las madres genéticas? Tu voz es una luz en esta oscuridad y queremos escucharla. Hasta la próxima vez que nos encontremos, recuerda, la pureza es una ilusión, y a veces, el mayor horror se oculta en lo que nos negamos a ver.